España, más precisamente los gitanos aragonesas. Decimos el doctor que el tema a tratar será reinventar la escuela del siglo XXI, la pedagogía del aprender creando con TIC. Rápidamente, doctor, voy a leer un breve currículum, si usted me permite. Doctor en Pedagogía en el año 1987 y titular de la Cátedra de Tecnología Educativa en la Universidad de La Laguna, España. Es el director de la misma del Grupo de Investigación, Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías. Dirige en la misma al Grupo de Investigación denominado Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías. Es director académico del Máster Oficial Educación y TIC, MEDUTIC, que se impartirá online en el curso 2014-2015. También es coordinador del programa de doctorado en educación de la Universidad de La Laguna. Fue presidente de la Asociación Científica Red Universitaria de Tecnología Educativa, que aglutina a investigadores y docentes españoles y latinoamericanos de este campo. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, buenos días. Yo creo que hay una temperatura muy agradable, no solo lo ambiental, con este aire acondicionado, sino también hay este calor humano que se notó en ese cumpleaños feliz, ¿no? Que no es habitual, ¿no?, que se cante en estas ocasiones, ¿no? Como me decían, yo vengo ahora desde las Islas Canarias, estamos casi a 10.000 kilómetros, sin embargo, los ecos del plan Ceibal llegaron hace mucho tiempo a las islas, a Europa, a España y en particular, como digo, a las Islas Canarias, donde resido, trabajo y demás, ¿no? Soy un experto académico, un profesor universitario muy atento a lo que siempre ha hecho Ceibal cuando allá en el 2007, hace ya de estos 7 años, me enteré de que había un país pequeño, pero que había hecho la apuesta de dar una computadora a cada alumno, a cada alumna. Fue algo muy llamativo que me hizo volcar la atención a esta experiencia y la verdad es que confieso enormemente y agradezco la invitación a poder estar aquí y entre hoy y mañana poder compartir con ustedes, espero que conversaciones, diálogos, y tengo sobre todo con mucha expectativa de aprender. De hecho, lo poquito que acabo de escuchar pues ya es altamente interesante. Los organizadores de este quinto congreso me han pedido eso, focalizar, digamos, la atención un poco sobre los temas pedagógicos con relación a las tecnologías, ¿no? Y entonces, como propuesta de título, de temática para abordar, yo planteé el título que ven ustedes ahí, de reinventar la escuela del siglo XXI, con un subtítulo de la pedagogía del aprender creando lógicamente con tecnología, ¿no? ¿Por qué lo de reinventar? En la exposición oía distintos ponentes que varias veces repitieron, y yo creo que hay una palabra que se repite últimamente mucho cuando hablamos de tecnología en general y aplicada a la educación en particular, es la palabra nuevo. Hace falta un nuevo método, unas nuevas ideas, una nueva pedagogía, una nueva escuela, etc. Y yo comparto esa idea de que tiene que ser nuevo, ¿no? Nuevo. Y si he puesto el título este de reinventar la escuela en el siglo XXI, es porque hasta ahora la mayor parte de las políticas o de los intentos de llevar, de aplicar, de utilizar las tecnologías, las computadoras, lo digital en las aulas y en las escuelas, es para añadir esas máquinas a lo que habitualmente hemos hecho o hacemos. Es decir, las políticas educativas de introducir las TIC en las escuelas, lo que han perseguido básicamente era que la tecnología estuviera presente, que estuviera al alcance de las manos de los niños, del profesorado. Esto prácticamente en muchos países, entre ellos Uruguay, lógicamente, yo creo que se ha logrado. Evidentemente pediremos más, ¿no? Que todo vaya, las máquinas no se estropeen, que se renueven, que la conectividad o conexión a internet sea más rápida. Bueno, pediremos siempre más, pero en líneas generales, en muchos países que han desarrollado estas políticas, la tecnología empieza a estar presente de forma habitual, como digo, en aulas, ¿no? Sin embargo, yo creo que el salto que hay que empezar a dar, o sobre todo empezar a debatirlo, a discutirlo, ya diremos o veremos cómo hacerlo,
es que lo que tenemos que hacer es no solo utilizar la tecnología para enseñar más y mejor matemáticas, o más y mejor geografía, o más y mejor lengua. No solo es hacer lo que habitualmente hemos enseñado y hecho esta vez con máquinas digitales, sino plantearnos o cuestionar o reinventar, por eso el título, completamente la escuela, es decir, tanto lo que enseñamos, el currículum que enseñamos, el hecho de la organización del tiempo y el espacio escolar, dividido en disciplinas, que cada una tiene su horario. No conozco muy bien la situación de Uruguay, pero al menos en mi país, en España, todavía cada maestro, maestra, cada profesor, profesora, trabaja de espaldas a los demás compañeros y compañeras, es dueño y señor del tiempo y de su aula, y falta mayor comunicación y proyectos en conjunto. Quien enseña matemáticas, quizás en primaria no tanto, ¿no? Pero quien enseña matemáticas en secundaria solo enseña matemáticas y la geografía lo enseña otro profesor, profesora. Es decir, reinventar la escuela creo que es el gran reto que tenemos por delante, más que el hecho de utilizar las TIC para enseñar lo que habitualmente enseñamos, ¿no? Este es, en líneas generales y de forma muy breve, el planteamiento resumen de lo que quisiera trasladarles y hablar y comunicar. Vamos a ver. ¿Por qué reinventar y en qué dirección? Y bueno, compartir algunas ideas con ustedes. A ver, la primera, es cierto, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, nadie lo va a cuestionar, de que nos ha tocado vivir históricamente un tiempo de acelerado cambio. Yo creo que todos los tiempos son de cambio, pero en esta ocasión es muy rápido, ¿no? Es decir, piensen cómo era el mundo, la sociedad, el país, lo que hacíamos cuando ustedes eran niños, niñas, cuando eran escolares, retrotráiganse y vayan al tiempo que eran escolares, y lo que eran los objetos, los instrumentos de la cultura propios de hace 20, 30 años, 40, prácticamente en el tiempo actual, en nuestro presente, empiezan a desaparecer. Yo les confieso, cada vez, yo siempre he sido lector de periódicos, y espero seguir siéndolo, pero ya los periódicos en papel ya prácticamente no los leo, ¿no? Siempre me disfruté de la música y ya hace mucho que no compro música en soportes físicos, en discos, ¿no? Bueno, están desapareciendo, digamos, y esta es una de las primeras evidencias de estos tiempos de cambio, están desapareciendo lo que son los objetos culturales de los que fueron, digamos, hegemónicos o dominaron el final del siglo XX, ¿no? Eso que está desapareciendo deja hueco a que entren ahora otros nuevos mecanismos, nuevas formas de producir, de consumir cultura y conocimiento, ¿no? Y todo esto ya lo conocemos con la palabra de Internet, la red, la web, como ustedes quieran, ¿no? Y esto lo estamos también viviendo de forma cotidiana en los objetos o instrumentos o tecnologías que manejamos, que nos permiten hacer lo que hacíamos antes, como decía, leer, por ejemplo, las noticias, que antes las leíamos en papel y ahora las leemos en la pantalla, pero sobre todo la tecnología, y es lo interesante, es que nos permiten hacer otras cosas distintas, sobre todo con relación a la comunicación, a la conexión con otras personas. No necesitamos encontrarnos físicamente en el mismo espacio para hacer, para comunicarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, por resumir este tiempo de cambios y de forma muy rápida, muy en un eslogan o una idea, una imagen, ¿no? Es que somos una sociedad planetaria interconectada. Y esto es históricamente algo, espero que magnífico, pero al menos sí es auténticamente revolucionario. Nunca, como hasta ahora, la especie esta humana, Homo sapiens, a la que pertenecemos, siempre hemos pensado en términos de tribu, ¿no? De mirarnos a las personas que nos rodeaban de forma inmediata, nuestra familia, nuestros amigos, el contexto del centro de trabajo, etcétera, ¿no? Con la evolución de los medios de comunicación en estos 2 últimos siglos, cada vez estamos más conectados unos con otros independientemente de las fronteras a las que pertenezcamos. Antes en la presentación se habló de que el gran reto es que las escuelas, los escolares de cada aula del Plan Ceibal no solo trabajen con sus colegas, compañeros de aula, sino empiecen a hacerlo con compañeros, colegas, con otras clases que están en otras geografías, bien del país,
bien de otros países, ¿no? Es decir, estamos tomando conciencia, y yo creo que esto es lo revolucionario de este siglo XXI, de que la especie humana somos únicos, o sea, somos uno por decirlo de algún modo, a nivel planetario, que cada vez las fronteras, las nacionalidades, no nos deben separar, sino todo lo contrario. Deben diluirse para tomar conciencia, como digo, de una única especie de la humanidad que habita este planeta. Y lo que suceda en una parte del planeta, tarde o temprano, acabará afectándonos. Y esto en economía lo saben desde hace tiempo, es decir, según cómo le vaya la bolsa a Tokio, y digo Tokio por aquello de que es por donde sale el sol, afectará a las bolsas europeas, y según cómo les vayan las bolsas europeas, en horas les afectará a las americanas, ¿no? Por citar un ejemplo muy claro y evidente, ¿no? Es decir, estamos en un tiempo, y es una palabra pareja que está también muy en boga, y supongo que aquí se manejará, que es el de la globalización o mundialización. Y esto ocurre no por causa de la tecnología, pero sin la tecnología digital, sin la interconectividad entre las personas, no podría desarrollarse a la velocidad que está ocurriendo, ¿no? Entonces, quedémonos con la idea, la copla, de que la tecnología, además de permitirnos hacer lo que habitualmente hacíamos con otros medios, nos permite hacer otras cosas nuevas, sobre todo vinculadas con la conexión con otros humanos, y esto está trayendo cambios, como digo, revolucionarios a nivel de civilización, de funcionamiento de las sociedades. Yo ya me perdí con este aparatejo. Vamos a ver. ¿Alguien me puede ayudar? No me reacciona. A ver, no funciona. Bien, como síntesis de estas ideas de los cambios y provocados y acelerados por tecnología omnipresente en todos los lados, y son conceptos que, vamos, supongo que ya conocen, ¿no? Pero por recordarlos, que realmente más que hablar de tecnología tendríamos que hablar de un ecosistema de tecnologías, ¿no? Que son las computadoras, los smartphones o teléfonos celulares, las tablets, bueno, hay todo un ecosistema tecnológico informático, y esto está generando un nuevo tipo de comportamiento, de cultura, de ciudadanía en definitiva, que significa saber moverse de forma más o menos culta e inteligente en todo ese ecosistema, ¿no? Por tanto, fíjense aquí una idea muy poderosa, ¿no? El concepto de formar a ciudadanos para la cultura digital, ¿no? No solo para la cultura ambiental o la territorial en la que nos movemos tradicionalmente. El concepto de las redes sociales, todo esto está provocando, como digo, un nuevo tipo de mercado de productos que tienen que ver con el conocimiento informático, y eso significa un nuevo tipo de economía, y algo que nunca dejo de recordar, que a mayor presencia o hacernos visibles en la red, ser ciudadanos digitales, a mayor número y, digamos, cantidad de uso de tecnología, a la vez también somos más vulnerables como individuos, más sometidos a lo que pudiéramos llamar el espionaje por parte de otros con relación a nuestra vida privada. Yo siempre les digo a mis alumnos universitarios y demás, tengan cuidado con la tecnología, que cada vez que publican un tweet, cada vez que visitan una página web, cada vez que hacen, como digo, visible lo que es su vida privada, esta está expuesta a la mirada de otros, y por tanto puede ser más utilizada en función de otros intereses. Y hay cantidad de ejemplos de espionaje en la red, etc. Pero entiendo que la formación de ciudadanos del siglo XXI, además de dominar el acceso a la información de las máquinas, competencias, etc., uno tiene que tener esa mirada crítica que también se apuntó antes, de que la tecnología no es neutra ni política, ni económica, ni socialmente, y estamos sometidos, como digo, a la mirada o al espionaje de otros. En definitiva, y esto es simplemente una mera introducción, estamos, como decía, en un tiempo de cambio, pero si algo debe quedarnos claro, como educadores, como maestros, como maestras, es que estamos en el final de un tiempo, de una concepción de cómo era la cultura.
de cómo se producía la cultura, que era fundamentalmente a través de la escritura y de los libros. Y esto nos lleva también a un final de un tiempo, un modo de concebir la escuela, la escolaridad, sobre todo la educación básica primaria, que era básicamente enseñar a leer, escribir y contar. Todo eso, lo que es, digamos, un enfoque o una concepción que funcionó durante el siglo XX de lo que era enseñar y aprender en el contexto escolar, que está sucediendo con la sociedad, todo eso está no solo en crisis, sino prácticamente desapareciendo. Y el avance y desarrollo tecnológico es un gran tsunami, un gran vendaval o huracán, como quieran, que está arrasando de verdad de forma muy rápida todas estas formas que funcionaron, como digo, a lo largo del siglo XX. Bien, yo les voy a proponer, como les decía, lo de la reinvención de la escuela del siglo XXI. Pero para hacer una propuesta de por dónde pudieran ir los tiros de evolución o el camino para evolucionar y qué tipo de educación habría o de pedagogía desarrollar en las escuelas del siglo XXI, hemos de ser conscientes de dónde venimos, ¿no? En qué tipo de escuela nosotros nos hemos formado primero como niños y ahora somos formadores como adultos, como maestros y maestras, ¿no? Yo, desde hace tiempo, utilizo una metáfora para hablar de estos cambios culturales y por tanto también escolares, que está tomada de un sociólogo europeo llamado Zygmunt Bauman, pero lo conocerán, ¿no? Que él habló de eso, de un cambio social o de una sociedad sólida frente a una líquida, ¿no? Para expresar, me parece que es una metáfora súper interesante, potente, ¿no? Bueno, pues aplicando esa metáfora de la sociedad sólida y líquida, yo voy a hacer referencia a que venimos, a que nos hemos formado, a que somos, digamos, educadores o estamos, digamos, dominamos un modo de concebir la educación que está vinculada a esa concepción sólida de la cultura y del conocimiento, ¿no? Entonces, por dar rasgos muy breves, muy rápidos, de esa cultura sólida de la escuela, de lo que ha sido la escuela del siglo XX, ¿no? Insisto, en la que nos hemos formado y de algún modo reproducimos y seguimos haciéndolo. El primer rasgo es que la cultura, el conocimiento, el currículum en definitiva, con el que se ha organizado la escuela del siglo XIX y XX sobre todo, y todavía sigue vigente, es un modelo de organización del conocimiento basado en lo que fue, digamos, la enciclopedia francesa del siglo XVIII. Aquellos ilustrados franceses del siglo XVIII, Rousseau, Voltaire y demás, tuvieron, yo creo que en aquel momento, la brillantísima idea de intentar organizar el conocimiento disponible, el conocimiento racional, no inspirado, que no tenía fundamento, como digo, en la racionalidad. Y consiguieron que se podría organizar en eso que llamaron la enciclopedia, es decir, intentar sintetizar todo el conocimiento matemático en un determinado volumen, libro. Piensen que en el siglo XVIII los libros eran la tecnología revolucionaria de la época, que permitió el democratizar el conocimiento, es decir, expandirlo y hacerlo llegar a los hogares. Y justo en esa gente de la Revolución Francesa fueron los que defendieron la idea del ciudadano educado y que había que montar instituciones, escuelas, en definitiva, hacer educación para formación de toda la ciudadanía. Y evidentemente en aquel momento lo que imitaron a la hora de organizar, bueno, ¿cómo organizamos el tiempo escolar? Pues fue imitar de algún modo ese modelo organizativo del conocimiento que estaba en la enciclopedia. Y por eso nos ha llegado a nosotros una forma o un enfoque, una forma de concebir la escuela, el tiempo escolar, dividido y fragmentado en materias escolares, matemáticas, geografía, lengua, etc. A mayor nivel educativo aumenta todavía esta fragmentación. Quiero decir, la división en asignaturas y materias es más fuerte en secundaria que en primaria, y todavía es más fuerte en la universidad que en secundaria. Bueno, ese es un modelo organizativo, pero no necesariamente es el único que se puede articular. Una segunda idea de ese
tipo de escolaridad o de concepción de la escuela como algo sólido y del siglo pasado, del siglo XIX y XX, es que las metas fundamentales de la escolaridad es la formación del ciudadano nacional, de que tomase conciencia de que pertenece a un determinado estado o país que tiene su idiosincrasia, su lengua, su historia, su geografía, sus símbolos, banderas, etc. Esto en el siglo XIX tenía mucho sentido y en gran parte del XX. Piensen que la mayor parte de estados nacen a principios del siglo XIX y de algún modo hay que formar a esa ciudadanía. Pues bien, la escuela fue esa institución que ayudó a construir o que los niños y niñas tomaran conciencia nacional de ser un individuo que tiene unas señas de identidad específicas propias de un determinado territorio, insisto, y una determinada cultura, etc. Esta concepción de utilizar la escolaridad, como instrumento básico para la concienciación nacional, todavía sigue vigente. En mi país, en España, no sé si llegan aquí los ecos, supongo que sí, de noticias, todavía está muy vivo y todavía estamos discutiendo en este comienzo del siglo XXI cuántas naciones hay dentro de España. Y de hecho estamos en una polémica tremenda de que hay partes que quieren convertirse no solo en naciones, sino en estados independientes. Y uno de los debates, que no es de ahora, sino ya viene de hace mucho tiempo, es precisamente en qué lengua se enseña, ahora estoy poniendo especificando en el contexto español, se enseña cuál es el contenido de los libros de texto, etc. Y está establecido, digamos, el conocimiento, el contenido que se desarrolla en las escuelas está muy relativo a los papeles o a la polémica de las características de lo que debe ser la conciencia o la formación de la ciudadanía nacional de los jóvenes estudiantes. En este siglo XXI, esto, desde mi punto de vista, y evidentemente es discutible, creo que empieza a hacer algo, que realmente, como decía antes, uno de los elementos o fenómenos más característicos del siglo XXI es precisamente la globalización, la internacionalización, el ser, digamos, ser conscientes y en mayor comunicación unos humanos u otros de distintas partes del planeta. Bueno, pero por caracterizar a la escuela del siglo XX. Y un tercer fenómeno, que lo apunté antes, es que estamos en la escuela, en el siglo XIX y XX, fundamentalmente entendió que lo básico que tenía que aprender un niño y una niña a la escolaridad era saber leer, escribir y contar. Evidentemente, yo creo que los aprendizajes lo apuntaron antes desde la mesa, aprendizajes que deben seguir utilizándose y son fundamentales: leer, escribir y contar, las tres R, ¿no? Básicas. Lo que ocurre es que en este siglo XXI, y es uno de mis mensajes, es que leer y escribir y contar tienen otro significado distinto a lo que entendíamos hace 20, 30, 40 años, por una razón muy simple, porque la lectura era únicamente la decodificación de los símbolos de la escritura, de lo que estaba escrito en el papel y caligráficamente o impreso en los libros. Pero claro, decir leer hoy en día, en 2014, leer es también saber decodificar lo que son iconos, símbolos representados gráficamente, es saber leer hipertextos, es saber leer lo que se conoce como microcontenidos, que es el modo en que se vehicula y se transmite información vía Twitter, Facebook o blogs, textos un poquito más largos, ¿no? Es decir, el concepto de lectura hoy en día y de escritura implica un nuevo tipo de habilidades y competencias que van más allá de dominar, como digo, la buena letra, la caligrafía para hacerlo sobre un papel. Hablaremos más adelante. Otro para mí, y es el elemento clave, es que educar durante el siglo XX, fundamentalmente, ¿no? Durante mucho tiempo, lo hemos concebido básicamente como aprender a repetir lo que venía en los libros, o aprender a repetir lo que nos decía el profesor o la profesora. De hecho, superar un examen, poder promocionar y evolucionar el sistema educativo,
era eso, dar respuesta con menos fallos posibles a las preguntas que nos formulaba un examen. Si en la medida que imitáramos más, reprodujéramos más fielmente lo que venía en las páginas de un manual, de un libro, o de lo dictado o explicado por un profesor, más éxito teníamos. Y esto se ha hecho desde primaria, secundaria y sobre todo en la universidad, ¿no? Es repetir, como digo, lo mejor posible lo que recibíamos. Por tanto, enseñar siempre ha consistido en que un profesor o una profesora explicara o que trasladara lo que sabía desde su mente a las mentes de los alumnos y alumnas. Y ahora recuperamos por tanto, aprender era intentar demostrar, almacenar en nuestro cerebro lo leído o lo oído. ¿Vale? Y esto, prácticamente nadie se ha funcionado, pero a nivel de práctica escolar, práctica en los centros de secundaria o práctica de los centros de universitaria, nadie lo ha funcionado. Lo teníamos todos muy claro, ¿no? Tengo que enseñar tales contenidos en tal materia, por lo tanto voy a facilitar todo lo posible para que los alumnos lo memoricen y lo puedan reproducir, como digo, en determinadas personas, un examen, un ensayo o por tanto, la competencia era fundamentalmente, por decirlo de forma muy sistemática, la capacidad de reproducir lo recibido. Queremos, por favor, con esa idea, ¿no? Aprender a reproducir lo que uno recibe, aprendizaje por repetición. Como les decía, las políticas TIC de tecnologías en casi todos los países, y no sé si con Francia y tal, básicamente incorporaron las tecnologías, las TIC, para, de algún modo, mejorar la eficacia de estos procesos de transmisión de información, logrando de que los alumnos pudieran reproducirla. Yo lo dejo planteado ahí, ¿no? Como idea para el debate. Tenemos tecnologías en las aulas, pero seguimos haciendo y enseñando lo mismo de la misma forma. Ese para mí yo creo que es la pregunta clave que tenemos que plantearnos y estamos trabajando alrededor de la mejora o la innovación, del cambio educativo de este siglo XXI. Seguimos, y esta insisto, al menos en el contexto donde yo trabajo universitario, con el profesorado como el colaborador y demás, la pregunta que planteo es, bueno, estamos utilizando las tecnologías, pero realmente han generado cambios educativos, han cambiado, innovado, hacemos de otro modo de forma distinta lo que, como hemos llamado las matemáticas, o ya no solo hablamos de enseñar matemáticas, sino que hacemos propuestas que en vez de enseñar matemáticas, con enseñar lengua, con enseñar otras cosas. Esta es para mí, creo, la gran pregunta que aportarnos para la renovación o mejora o cambio de la escuela del siglo XXI. Vamos a pensar en esa escuela del siglo XXI. Sigo con la cada uno. Antes de los años, de la educación dura, el conocimiento sólido, hoy hablaríamos, yendo de la metáfora, de una escuela para la cultura líquida, ¿no? Entendido como libro, como metáfora, que es un conocimiento cambiante, una constante transformación, que no tiene una estructura, una solidez estabilidad, sino que está en constante cambio y acelerado cambio, ¿no? Cuando era sólido el conocimiento, era interesante saber reproducirlo. O sea, yo lo recibo, era un objeto sólido, digamos, y yo lo reproduzo, lo divido en distintas estructuras. Yo diría, adaptando, ¿no? Lo de lo dicho cambia. La primera idea, y no la tecnología, como yo antes hablé de un ecosistema tecnológico con el que nos encontramos, hoy tendríamos que hablar del ciberespacio, o del internet, etc., y entenderlo como un ecosistema de aprendizaje. Es decir, la internet, la web, todo lo que está produciéndose y existe ahí digitalmente, desde Twitter, Facebook, los blogs, los portales web de asociaciones, de los medios de comunicación, de cinematografía, de vídeos, de YouTube, etc. Todo eso es un nuevo ecosistema
donde las personas nos movemos, nos comunicamos y obtenemos informativos y intercambiamos información. Bueno, pues el reto para fuera del siglo XXI, ya que ese ecosistema digital del siglo XXI está ahí y está en constante crecimiento, tendremos que incorporarlo a la aula y convertirlo en un ecosistema de aprendizaje. Yo creo que este es un poco porque lo compartirán, ya a lo mejor repito ya muchas de las cosas que ya saben, ¿no? Pero un docente de este siglo XXI no tiene que ver a Internet como todo un entramado ecosistema, yo creo que es la palabra adecuada, que tiene un potencial para ser utilizado por los estudiantes para aprender. El gran problema es cómo transmitir o trasladar o darle forma a esas células gigantescas o océano que representan Internet, representan las miles, las aplicaciones que hay, cómo darle forma pedagógica para que lleguen a nuestros alumnos y estos aprendan cosas. Pero Internet es nuestro gran aliado para poder enseñar no solo los aliados, lo que debería ser el medio ambiente o el entorno sobre el que trabajar y por tanto desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué es interesante desde el punto de vista pedagógico toda la Internet, todo eso que se conoce a la web? Seguramente ya lo habrán oído, lo habrán leído miles de veces, ¿no? Pero lo habrán comprobado por experiencia propia de cada uno de ustedes. Yo siempre me gusta referirme desde un punto de vista educativo, como maestros y maestras, de que la Internet es una biblioteca gigantesca, enorme, y tenemos que ver a eso. La podemos ver de muchas formas, pero en primer lugar, como biblioteca. Siempre hemos defendido, o al menos, de que en las aulas no solo hubiera libros de texto, sino hubiera muchísimos tipos de libros. Cuantos más libros, mejor. Y si no es en el aula, en el centro. Y hablar de la biblioteca escolar. Sigo defendiendo la necesidad de la biblioteca escolar de papel. A lo mejor después no tomo esta idea. Pero veamos Internet, insisto, no como un enemigo, sino como un espacio para aprender. Y eso significa darle el nombre de biblioteca. Biblioteca de cientos, miles. Hay un cuento de Borges que conocerán, la biblioteca de Babel, y que era una biblioteca casi infinita, nunca se acababa de dominar, no tenía límites, ¿no? Bueno, pues Internet es una metáfora, la idea esta de biblioteca de Babel es muy similar a esta idea que Borges nos expresaba, ¿no? Por tanto, nuestra labor como posibles docentes es conocer ese territorio de biblioteca digital que está en constante crecimiento, buscar aquellos, vamos a llamarle libros, o espacios o contenidos digitales y proporcionárselos a nuestros estudiantes. Y lo más interesante, no solo proporcionarles libros seleccionados de esa biblioteca digital que representa Internet, sino que nuestros alumnos aprendan, desarrollen las competencias para saber manejarse y no perderse en esa selva que supone Internet como una gran biblioteca de información. A la vez también, Internet representa, o el ciberespacio, como quieran denominarle, representa también un tremendo territorio para la comunicación humana. Y esto, insisto, es algo que lo diferencia a la tecnología digital de otras tecnologías del pasado, como la cinematográfica, la televisión o la imprenta. Que normalmente todos los medios de comunicación, vamos a llamarles más tradicionales, los que hemos conocido, siempre fueron unidireccionales en la comunicación, es decir, el autor de un libro o el director de una película o la televisión solo transmitían información de arriba abajo, es decir, producían una información y yo como consumidor, eso, meramente la consumía, pero no tenía posibilidad de feedback. Nos quedaba el teléfono, pero era bastante limitado y solo para comunicación oral. El gran salto que nos está proporcionando el ecosistema digital es que podemos comunicarnos, antes nombraban estas nuevas formas organizativas entre inspectores y profesorado de su zona, de su comarca, de poder ya comunicarse y no tener que encontrarse físicamente para planificar actuaciones. Bueno, pues la Internet, el
ecosistema digital, evidentemente, es todo un sistema que permite incrementar enormemente lo que es el intercambio comunicativo entre las personas. A mi modo de ver, y esto es un paréntesis que les hago, es un paréntesis, yo creo que estamos en este 2014, al menos, insisto, en el contexto de mi país, a un excesivo intercambio, estamos en una fase de excesivo intercambio comunicativo. No sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo cuenta en Twitter, Facebook, Google Plus, etcétera, etcétera, LinkedIn, bueno, podemos seguir así sucesivamente. Yo creo que estamos en estos momentos en una especie de explosión que satura, al menos a mí me satura, y necesito aprender a desconectarme, a tener tiempos ya no tan conectados. Yo sé que es maravilloso lo de la internet, la comunicación permanente, 24 horas, 7 días a la semana, y hay que explotarlo educativamente. Pero en estos momentos yo creo que hay como una especie de sarampión, de epidemia. Descubrimos nuestra tablet o nuestro smartphone que nos permite constantemente WhatsApp, está de moda aquí, bueno, WhatsApp, y viviendo experiencias de reuniones desde el ocio al trabajo, donde parece que es más importante la comunicación en la pantalla que la comunicación cara a cara, face to face. Y de algún modo nuestros estudiantes, adolescentes, están auténticamente entusiasmados y implicados en exceso a lo mejor en la comunicación. Y tendríamos que empezar a plantearnos si educativamente conviene también conviene desarrollar competencias para la desconexión. Pero lo dejo caer ahí. Competencias de desconexión para adultos y jóvenes, no solo jóvenes. A la vez, lo bueno que tiene Internet, el ciberespacio, el ecosistema digital, es que para educadores no solo obtenemos información, no solo podemos comunicar, sino sobre todo podemos publicar, hacer público todo lo que pensamos, producimos, y quien dice hacer público no solo pienso en términos docentes, el profesor es creador de sus propios materiales didácticos y los pone en la red, sino sobre todo, por ahí la idea de la reinvención escolar del siglo XXI es que nuestros estudiantes pueden convertirse en cineastas, pueden convertirse en novelistas, en poetas, en periodistas, es decir, pueden crear contenidos, ¿no? Y además y hacerlos públicos, y publicar en la red de forma fácil, sin gran coste económico. Yo siempre pienso, yo escribí algún libro, siempre desde que era niño empecé a leer libros, un gran aficionado a ese objeto maravilloso inventado por Gutenberg, y para mí era una aspiración mágica el ser autor alguna vez de algún libro, ¿no? La primera vez que vi impreso en papel palabras que yo había escrito y tenían formato de libro, me sentí feliz, ¿no? Pero, y claro, entre otras cosas, lo difícil no era escribir. Para mí lo difícil era, cuando era más joven, era encontrar una editorial que quisiera publicar lo que había escrito. Escribir, bueno, pues con mucho tiempo, imaginación y teniendo un lápiz y un papel, pues se pueden, hablo hace 30 años, escribir cosas. Lo difícil era conseguir que alguien quisiera gastar dinero, invertir dinero en convertirlo en obra impresa, ¿no? Bueno, hoy en día, 30 años después, hoy me doy cuenta que lo difícil es escribir, no publicar. Hoy es muy fácil hacer público lo que uno escribe. Y bueno, pues si esto ocurre, insisto, para alguien como nosotros adultos, en estos momentos también es relativamente fácil hacer público no solo la escritura, en formato de libro, poema, etcétera, sino en formato audiovisual. O sea, para mí, hace 30 años era inviable poder grabar un pequeño videoclip o una pequeña historia audiovisual y poder hacerla pública. Hoy en día, no digo que sea súper fácil, pero es muy asequible y está al alcance de cualquiera, ¿no? Y algo también que trae la tecnología no solo es que podamos comunicarnos, expresarnos en los lenguajes tradicionales de la escritura, de lo audiovisual. Es que tenemos que hacerlo en estos nuevos formatos de expresión que se llaman los hipertextos, ¿no? Es decir, trozos de información conectados con otros trozos de información mediante hiperenlaces.
Y este es un modo radicalmente distinto de pensar y acceder, de producir y de acceder a la información. Y esto habría que trabajarlo también desde, insisto, desde la educación, la escuela, es decir, que niños y niñas sean capaces de expresarse no solo con textos digitales, no solo con imágenes audiovisuales digitales, sino que sean capaces de hacer montajes donde unas unidades de información están conectadas con otras. Y estas además que mezclen estos distintos lenguajes, que haya parte de su forma de comunicar en texto, pero otras en imágenes, o en mapas conceptuales, o en gráficos, o en escenas en movimiento y con sonido, que es el multimedia, ¿no? Este yo creo que es otro de los retos importantísimos que tenemos, y retomo aquello que les decía. El siglo XX en la escuela tuvo claro que había que enseñar a leer y escribir, pero escritura impresa o caligráfica. Leer y escribir hoy en día pasa que nuestros niños y niñas aprendan a expresarse con imágenes en movimiento, con imágenes fijas, con sonidos, que conecten entre sí estas distintas unidades informativas y hagan hipertextos y por tanto construyan multimedia. Una persona que sabe leer y escribir en el siglo XXI es aquella persona que no solo sabe escribir con teclado o con pluma, sino sabe sobre todo comunicarse con imágenes, sonidos, películas y sabe entrelazarlos mediante hipertextos. Esto es saber leer y escribir en el siglo XXI. Vuelvo para atrás, ¿no? Y una quinta idea es lo de la ubicuidad, que es también otra de las cosas que empieza a estar de moda, ¿no? Empezamos a hablar de que las personas no necesitamos encontrarnos face to face, cara a cara, presencialmente, sino que desde cualquier parte y a cualquier momento podemos establecer contacto. La escuela del siglo, del XIX-XX, siempre la educación necesitó el encuentro físico entre profesores y estudiantes en un aula de cemento, de pared, de piedra, de madera, ¿no? Necesitábamos, por eso la organización escolar siempre es muy importante el tiempo, el horario. De hecho, es una de las cosas, por ejemplo, cuando uno trabaja en el contexto universitario, que más conflicto tienen, ¿no? Es decir, cómo distribuirnos, qué día de la semana, qué hora, me toca dar tal asignatura, etcétera, cuadrar los cursos escolares, los horarios escolares en función de disponibilidad de aulas, es decir, el tiempo y el espacio siempre se cruzaron como una variable difícil de organizar. Evidentemente esto no va a desaparecer, pero sí la tecnología, la internet, el ecosistema digital, permite esta ubicuidad. Hay experiencias que en colegios que se atreven a romper, digamos, la organización tradicional, donde parte del tiempo escolar es fuera del aula y salen a la calle y salen de visitas y hacen excursiones escolares. Supongo que aquí también. La tecnología permite que simultáneamente a esa excursión escolar, a esas visitas, se puedan hacer entrevistas, se graben en el móvil, ¿no? El smartphone, se ruede una pequeña audiovisual y se cuelgue en la red o se cuelgue en el espacio digital que haya en el colegio. Y esto se puede compartir, ¿no? Y se permite también, la tecnología permite que el escolar pueda seguir trabajando luego en su casa y de algún modo no perder el contacto con el resto de compañeros y compañeras de la clase. Se habla hoy en día de esto que se conoce como el aprendizaje móvil o el learning, no sé cómo le dicen ustedes, o aprendizaje ubicuo. Ok. Entonces, ¿cómo le dicen? El móvil learning de traducciones. Es decir, es la potencialidad que igual que la tecnología nos permite estar conectados 24 horas con quien queramos, habría que pensar, y debemos hacerlo, cómo traducir esto al tiempo escolar, ¿no? En definitiva, y no sé si es el término que se utiliza aquí, se conoce como el cloud computing, nosotros allí, al menos en el contexto español, hablamos de aprender en la nube. Está bien aquí, ¿verdad? Me encanta la metáfora, ¿no? De la nube, que en el fondo no es algo más que algo líquido, cambiante, que está ahí en el espacio y que constantemente puedo ir utilizando. ¿A dónde quiero llegar y lo que es importante? Desde mi punto de vista, y si alguien ha leído algo de lo que he escrito o oído algo de lo que he dicho algunas veces anteriores, lo importante no está en la tecnología.
está, como supongo que es el lema del Congreso, en la pedagogía, en el modo en que enseñamos y aprendemos. Y lo que tenemos que pensar es, bueno, si en la sociedad del siglo XX ha cambiado, y está cambiando, si queréis, estamos en el final de esa forma de entender la cultura, la sociedad y la civilización, y está emergiendo un nuevo modo de producir información, cultura, economía y demás, ¿qué tipo de competencias y de saberes son necesarios para ser un ciudadano del siglo XXI? Yo creo que este es, antes de plantearnos qué tipo de uso pedagógico, didáctico de las TIC, es qué tipo de ciudadano, ciudadana, debe educarse para que sea un sujeto competente, que tenga, digamos, éxito y sobreviva en toda esa amalgama de las características del siglo XXI. A esta pregunta desde hace tiempo se lleva ya dándole vueltas e intentando hacerle propuestas. Yo he sintetizado lo que podría ser las competencias básicas, clave, fundamentales de un ciudadano del siglo XXI, además de los saberes en disciplinas, además de eso, pues las competencias, es decir, saberes funcionales que es capaz de aplicar, y resolver y manejar en su vida cotidiana, tienen que ver con lo que ahí aparece, ¿no? Es decir, el saber resolver problemas prácticos. Es decir, si estamos en una sociedad cambiante, líquida, como decía Bauman, es que no hay una respuesta única y permanente y estable, sino que constantemente tenemos que estar construyendo la respuesta en función de la problemática que surja. Es cambiante. Por tanto, la competencia fundamental es saber identificar los problemas y aprender a dar la respuesta adecuada a esos problemas que nos surgen, insisto, en la vida cotidiana. Y esto no tiene que ver necesariamente con la tecnología. Es capacidades, procesos mentales, intelectuales, para analizar una situación, pensar alternativas de respuesta, decidir cuál es la más adecuada, probarla, analizarla. Bueno, tiene que ver con desarrollo mental, etcétera, ¿no? Que aprender, ser competente para aplicar conocimiento para resolver situaciones problemáticas. No es reproducir lo que me dijeron, sino crear respuesta a lo que me encuentro. Evidentemente, y esto sí tiene que ver con este mundo lleno de tecnología y de acceso fácil a la información, es saber encontrar aquel dato, aquella información necesaria para resolver ese problema. Yo les voy a contar, seguramente lo habrán vivido, yo tengo un ejemplo familiar. Yo llevo la educación, entre otras circunstancias, porque tengo un familiar, un tío mío, que desde niño siempre he apreciado mucho y demás, y el maestro, y bueno, pues siempre me metió virus de la docencia, de la educación. Ella es una persona jubilada y demás, y discutimos mucho últimamente. Él es para mí un gran, magnífico docente representativo de esa cultura sólida y de la escuela del siglo XX. Y discutíamos hace muy poquito, en una comida familiar, de que los niños actuales cada vez saben menos. Cada vez saben otras cosas y tienen otras competencias. No, cada vez saben menos. Cada vez no saben geografía, no saben matemáticas, no tal cual. Y recuerdo que en la conversación salió en el debate cuál era la capital de un país africano. No recuerdo cuál era, un país africano. Ni él ni yo recordábamos cuál era la respuesta. Y de repente mi hija, con su móvil, con su iPhone, dice, la capital es esta. Sí, ese era, y yo lo puse de ejemplo, digo, lo importante no es saber necesariamente el dato, es saber encontrar el dato que necesito en una situación concreta y particular. Bueno, pensamiento crítico, no voy a guiarme por ahí, yo creo que está reiteradamente dicho, repetido, que ser una persona culta del siglo XXI es quien sabe dar respuesta a los problemas, sabe encontrar el dato, la información adecuada al problema, sabe analizar e interpretar críticamente toda la información que uno obtiene de Internet, porque es enorme, brutal la cantidad de información que hay, por tanto hay que tamizarla, filtrarla y estas operaciones cognitivas de análisis, saber trabajar en grupo, a mayor comunicación, contacto con los demás es saber trabajar en grupo, saber expresarse y comunicarse en situaciones distintas, y cuando hablo de situaciones distintas me refiero a no es lo mismo escribir
un tweet, un mensaje, un SMS, un WhatsApp a un amigo que escribir solo al profesor o profesora. Yo a veces me encuentro, sobre todo en el contexto universitario, alumnos que me escriben a lo mejor un correo electrónico y me lo hacen con un tipo de lenguaje que les digo, por favor, sé consciente en qué contexto, situación comunicativa te encuentras. Y yo valoro, si te comunicas con un profesor, que te expreses con reglas gramaticales, que cuides de algún modo las formas, que es muy distinto a que si lo haces con tu novia, tu amigo o amiga, ¿no? Bueno, ya ustedes son conscientes de ello. Y evidentemente algo fundamental es siempre tener una actitud predispuesta al cambio, a la innovación, a no agobiarse con las situaciones problemáticas que aparecen. Al contrario, hay que potenciar de algún modo soluciones, respuestas creativas, innovadoras. Y esto hay que potenciarlo, bueno, de hecho lo están pidiendo en el mundo empresarial, en cualquier situación, y hay que empezar a trabajarlo desde la escuela. Bueno, todo esto, todo este tipo de nuevas competencias reclaman o nos exigen a los docentes un nuevo reto profesional que tiene que ver con que montemos una metodología de enseñanza, que concibamos el modo de enseñar y aprender no basado en transmitir información que los alumnos tienen que recibir y que estos tienen que reproducir, sino todo lo contrario. Tendremos que plantear situaciones problemáticas para que los estudiantes, constante y de forma permanente, estén aprendiendo a buscar esa información adecuada, a analizarla, a expresarla de formas muy distintas en formato texto, audiovisual, imagen, hipertexto. Es decir, en definitiva, es cambiar nuestra mirada, nuestro enfoque pedagógico y decir, aprender es crear, no es reproducir, ¿no? Y esta es la idea de reclamar para este siglo XXI, para esta escuela propia de una sociedad líquida, cambiante, compleja, el incentivar lo que podríamos llamar una pedagogía del aprender creando, que tiene mucho que ver con aquella idea de Dewey, de John Dewey, del aprender haciendo. Y es, yo no solo aprendo recibiendo, solo oyendo lo que me dicen, sino tengo que hacerlo, tengo que actuar, tengo que probarlo experimentalmente. Si yo pruebo, lo hago con mis propias manos, con mi propia mente, algo, estaré en mejores condiciones de poder comprender la realidad que me circunda, es decir, adquirir saberes, y también estaré en mejores condiciones para actuar sobre la realidad, para cambiarla, es decir, tener competencia. Porque en definitiva, aprendizaje es adquirir saberes para comprender el mundo y sobre todo desarrollar competencias para actuar en ese mundo, poder reformarlo en determinados sentidos. Cité a Dewey, antes citaron en la inauguración a Comenius. Yo no me voy a tan atrás como Comenius. Yo reclamaría y diría que la pedagogía del aprender creando no es algo nuevo que surja en el siglo XXI, que surja con la tecnología digital, todo lo contrario. Realmente la pedagogía del aprender creando, aprender haciendo, aprender personalizado, aprendizaje por proyectos, aprendizaje colaborativo, llevamos ya más de 100 años con este discurso, al menos en la teoría pedagógica. Es decir, no es una pedagogía nueva. Yo reclamo en estos momentos que hablar de la escuela del siglo XXI y el tipo de pedagogía necesaria para ella es hablar de Dewey, de Montessori, recuperar a Vygotsky, Piaget, Freire y demás. Tenemos ahí toda una trayectoria pedagógica de grandes pensadores que nos han dicho a lo largo del siglo XX cómo debiera ser la enseñanza y, lógicamente, el aprendizaje. Lo que ocurre es que a nivel real, a nivel práctico, la gran dificultad de los sistemas escolares consiste en cómo trasladar esa teoría pedagógica, que la tenemos relativamente clara, como digo, desde hace un siglo, trasladarla a la práctica de aula, y que además esa práctica de aula no la hagan pocos profesores o profesoras, sino que se generalice en todo el sistema escolar. Este yo creo que es uno de los grandes retos de las políticas educativas. Es que lo que dice la teoría sea una práctica habitual, cotidiana y no extraordinaria como está siendo. Todavía la metodología de aprendizaje por proyectos, donde los protagonistas son los niños y niñas, donde ellos son los que construyen el conocimiento, son los que crean las historias, las narraciones,
que las comunican oralmente, que las cuentan, que hablan más ellos que los maestros, todavía esto sigue siendo una rara avis, ¿no? Lo bueno de la tecnología es que estas ideas nos las permiten materializar, divulgar y llevar a la práctica de forma más fácil. Y algo que yo en mis estudios, mi contacto con compañeros y compañeras de educación primaria y secundaria, descubro es que aquellos maestros y maestras que ya eran innovadores, que ya utilizaban esa pedagogía de la escuela nueva y escuela moderna, que lo hacían antes con papel, con fotocopias, de una forma muy artesanal y demás, cuando descubren que hay una cosa que se llama Wiki o Google Docs o los blogs, encuentran fácilmente, trasladan fácilmente estas ideas pedagógicas innovadoras a su práctica cotidiana y descubren que con la tecnología los niños pueden hacer mejor los proyectos de trabajo, de investigación, de aprendizaje social, de comunicación, de colaboración, etc. Y, en definitiva, la escuela del siglo XXI debe apostar por esa pedagogía del aprender, pero recuperando y basándose en todos los principios y toda la tradición del pensamiento de la llamada escuela nueva y moderna. Voy acabando para dar un tiempito a turno de preguntas y demás. Estamos en hora, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, en el fondo lo que voy a presentar es como una síntesis de las ideas hasta ahora expresadas, ¿no? Venga, vamos a ver. Ideas así claves para tener en mente a la hora de utilizar tecnologías en forma, me da lo mismo que sean tablets, que sean smartphones, que sean laptops, da lo mismo, insisto, la máquina, lo importante es qué hacemos con la máquina, ¿no? Y entonces la idea es, miren, hasta ahora, cuando había muchas computadoras en las aulas, gran parte del tiempo que utilizaban los niños con ellas era para hacer ejercicios multimedia de los típicos de hacer puzzles, completar palabras, dibujar, etc. Hemos descubierto que ese tipo de actividades o ejercicios son microtareas, ¿no? Y que se parecen demasiado a las que venían o vienen todavía en papel en los libros de texto. Y este es el gran salto, el gran reto. Es decir, si queremos llevar a cabo una pedagogía del aprender, evidentemente seguiremos proponiendo que hagan los niños, niñas, actividades como el multimedia. Está bien, se divierten, se motivan y, como alguien también dijo en la mesa, aprenden a pesar de. Es decir, siempre es un reto atractivo para ellos. Pero como docentes sabemos que esa es una mirada estrecha, corta. Tenemos que utilizar la tecnología no para ocupar el tiempo, para que hagan microtareas de ejercicios más o menos mecánicos, repetitivos, que antes se hacían en papel, solo que ahora en pantalla son más interactivos, más visuales, más atractivos. Pero pedagógicamente eso mucho no aporta. El gran salto es utilizar la tecnología para que los niños, niñas, hagan proyectos de investigación, proyectos de aprendizaje basados en problemas, en indagar, buscar. Ellos son los que tienen que utilizar la tecnología para buscar información, para contrastarla, analizarla, discriminarla, escribir la información o reconstruirla con sus palabras, para grabar imágenes, para darles formas, en definitiva, que construyan proyectos de trabajo metodológico, ¿no? Y yo creo que es uno de los retos inmediatos de pegar el salto de un uso de las computadoras, más o menos de pedagogía tradicional, a un uso de las computadoras en una perspectiva innovadora propia de lo que es una pedagogía del siglo XXI. Vuelvo a insistir algo que acabo de estar diciendo a lo largo de estos minutos. Fundamental que el alumno, o que el uso que se haga de la tecnología, de las máquinas, de las laptops, de las tablets, de lo que sea, de la información que haya dentro de ellas o transmitan, más que eso es que convertir a los estudiantes en creadores de contenidos digitales. Esto, si se fijan, está vinculado con todo lo que nos decía Piaget, nos decían todos estos Freinet y demás, que es que los alumnos aprenden constructivamente, construyendo el conocimiento. Ese traducir de lo que nos decían de construir el conocimiento
al tiempo actual es que los alumnos se conviertan en los constructores, los creadores de los blogs, de las wikis, de los videoclips. No solo mostremos lo que hay en YouTube o hagamos presentaciones multimedia como docentes y las presentemos en pizarras digitales, sino que utilicemos la tecnología para que sean ellos, los niños, niñas, adolescentes. Yo lo procuro en mi modesto modo de trabajar en la universidad. Yo cada vez hablo menos en clases, cada vez doy menos lecciones, casi solo utilizo el micro y el PowerPoint cuando me invitan a algún congreso y tengo que hablar en público. Yo en clase hablo muy poco y procuro, y insisto, en el contexto universitario, y yo creo que se puede hacer en secundaria y lógicamente en primaria, a que los protagonistas, que es algo que dice la teoría pedagógica desde hace más de un siglo, el protagonista sea el estudiante, el protagonista absoluto, y por tanto él es el que tiene que hablar, construir, crear el PowerPoint, crear el videoclip, crear el texto, el hipertexto, etc., ¿no? Y esto, insisto, tenemos que tener una visión de la alfabetización. Tenemos que tener una visión de la alfabetización, que es uno de los elementos clave o metas fundamentales de la escuela primaria, la alfabetización, ¿no? Saber leer, escribir, contar, que decía antes, y vuelvo a reiterarlo. Hoy en el siglo XXI la alfabetización, que insisto, es una de las señas de identidad clave de la escuela de siempre, es otra cosa distinta de leer y escribir textos. Hoy, persona alfabeta es aquella que es competente, que es capaz de escribir con imágenes, con vídeos, con textos de microtexto tipo Twitter. A mí me cuesta un montón escribir e inventar una frase en Twitter. No sé, a ustedes, hay gente que es muy creativa, pero a mí en 140 caracteres, en una frase tan corta, me cuesta sintetizar enormemente lo que yo pienso. Yo necesito párrafos largos. Quizás porque vengo de una tradición de la escritura narrativa. Bueno, yo pienso que ser alfabeto no es solo escribir en Twitter, está bien, admiro yo esa capacidad, pero no olvidemos que alfabeto es quien domina todos los formatos de comunicación y expresión, tanto en el microtexto como en el texto largo narrativo. Y esto vuelve a ser otra parada, otro paréntesis, si me lo permiten. Antes, recuerdan que les dije, enseñamos también no solo a conectarnos, sino también a desconectarnos, a tener tiempos sin tecnología para potenciar el cara a cara. Bueno, lo último que acabo de escribir no está publicado, me lo pidió una revista allí española dedicada a maestros, fue escribe lo que quieras sobre las TIC en el aula, ¿no? Bueno, pues lo último que escribí, que insisto, todavía no está publicado, fue una defensa de la presencia de los libros de papel en las aulas. Creo, al menos en el contexto de mi país, estamos en un momento, en un periodo donde no solo la invasión, que suena una palabra exagerada, la incorporación de la tecnología en las aulas y colegios es enorme, es fuerte. De hecho, el gobierno ya está dejando de financiar libros de texto y papel para financiar solo el acceso a los llamados contenidos digitales o plataformas tal cual. Bueno, la invasión, como yo ahora sí la palabra, de la tecnología digital inevitablemente va a desplazar o está desplazando al libro tradicional, al libro de papel en sus múltiples formas. No solo libros de texto, sino enciclopedias, diccionarios, bueno, libros de consulta, de literatura, etc. Esto que está pasando en las escuelas ya ha empezado a suceder, al menos insisto en el contexto europeo, en los hogares. Ya hay cantidad de datos biológicos que indican que las familias no gastan dinero en comprar objetos culturales en papel, sino que todo el dinero en ocio, en diversión, en tiempo libre se gasta en cultura, en tecnología digital. Bueno, pues yo se los dejo caer. A medio plazo es posible que desaparezca prácticamente esa forma cultural llamada libro, al menos, insisto, en papel, de lectura larga o de escritura, como digo, larga, narrativa, esa experiencia de encontrarse en soledad frente a un objeto sin color, que no tiene hipersaltos ni nada por el estilo, no tiene sonido, etcétera, llamado libro. Bueno, pues yo ahora estoy defendiendo que los libros no solo desaparezcan de las aulas y de las escuelas, sino al contrario, se potencien, que haya tiempos específicos de trabajo en papel.
porque seguramente va a producirse, igual que decíamos hace 10 años, la llamada brecha digital. Es decir, había hogares que tenían acceso a la tecnología y la escuela de algún modo compensaba el acceso a la tecnología. Me pareció eso antes, y este es un logro muy importante de las políticas TIC, es compensar las diferencias según el origen de casa, ¿no? Pues pronto creo que empezaremos a hablar de brechas impresas. Fíjense el término, lo digital impreso. ¿Por qué? Porque en aquellos hogares, a medio plazo, al menos, insisto, en el contexto europeo, está desapareciendo la inversión económica en objetos papel y todo se invierte en tecnología, pero seguramente va a seguir existiendo hogares donde las familias, los padres y las madres, con la sensibilidad cultural necesaria y el nivel económico posible, seguirán comprando objetos en papel. Seguramente, y va a ocurrir, y lo que es el aprendizaje a través del cuento, a través de esos maravillosos libros impresos que, combinados con el cuento oral, pues todo eso creo que en los hogares va a desaparecer y de algún modo habrá que compensarlo desde la escuela. Era un paréntesis, ¿no? En definitiva, y es mi mensaje. Creadores de contenidos en digital, pero también se dijo en la presentación, en la inauguración, en papel, lápiz, en cualquier formato, en escritura textual, en escritura audiovisual, icónica, hipertextual, etc. Otra idea clave, también dicha reiteradamente, es el aprender colaborativamente. Siempre hemos planteado el aprendizaje como un esfuerzo y un tiempo individual, ¿no? Yo me enfrento con el libro de texto, me enfrento con la memorización del manual o de los apuntes para luego reproducirlos en el examen. Hoy en día, en una sociedad hiperconectada, como decimos, en cuestión de comunicación, tenemos que desarrollar esta competencia, el saber trabajar en equipo para producir un mismo trabajo o producto, ¿no? Y hoy la tecnología nos lo permite, pero eso es sobre todo el método de proyectos, ¿no? Poner a trabajar a la gente conjuntamente y saber hacerlo no solo en tiempo físico de encuentro, hablar alrededor de una mesa, sino también continuar esa comunicación para producir el mismo trabajo a través de redes, ¿no? De las redes tecnológicas digitales. Todo eso implica evidentemente que nosotros, nuestro papel como educadores, tiene que replantearse, reinventarse y transformar. Estoy convencido que se lo habrán reiterado y dicho en estos distintos congresos del Plan Ceibal en estos 5 años, ¿no? Es decir, miren, ustedes como docentes no pueden solamente ser transmisores de lo que dice el libro de texto o gestionar el uso de la computadora de los tiempos, ¿no? Lo interesante como cambio de rol, de papel, es que ustedes, cada uno de nosotros, nos convirtamos en una especie de planificadores de situaciones de aprendizaje, de entornos bajo los cuales los alumnos van a aprender o a utilizar los computadores. Y yo creo que aquí la dificultad está en que el profesor se convierta también, igual que decía antes, el alumno creador de contenidos digitales. El profesor tendría que convertirse también en un creador de contenidos didácticos o de entornos de aprendizaje digital. Yo me dedico a la enseñanza en la Universidad de futuros maestros, maestras, y casi todo el tiempo y esfuerzo que dedico a mi asignatura de formar a futuros maestros es que ellos tengan que construir un entorno digital, un sitio web o un espacio en Internet donde alumnos de primaria van a encontrar propuestas de trabajo, de actividades didácticas que estos tienen que cumplimentar. Por tanto, la idea de que el papel del docente sea un organizador de actividades significa no solo seleccionar de las distintas actividades o propuestas que uno puede encontrar en Internet, sino convertirse también en un creador de material didáctico digital, que consista a lo mejor en entremezclar, o hay una metáfora muy interesante, no sé si la conocen, aquí que pone música en una discoteca como le llaman DJ, ¿no? Pues de algún modo la metáfora dice que el profesor o profesora es una especie de DJ de material didáctico, es decir, el DJ no crea música original, sino crea una canción, digamos, o una situación de baile, crea una situación de baile
a partir de trozos de canciones que ya existen. Bueno, pues la propuesta del profesor creador, organizador de actividades en línea, en la red, es a partir de una película que encuentro en un videoclip de YouTube, un pequeño texto de un blog, algo que está en la red, yo lo entremezclo de tal modo que es una composición original para mis estudiantes y adaptada a ellos, ¿no? Pues por ahí va la idea del organizador de actividades. A veces montar estas actividades para que los alumnas tengan un ciclo constante de buscar información en la red, analizar esa información, de crear ellos, expresarse con esa información a través, como digo, de los múltiples formatos y lenguajes, y que la compartan y la intercambien, ¿no? Yo creo que este sería que dentro de cada proyecto de trabajo con TIC, dentro del aula, el profesor a la hora de muchas situaciones de aprendizaje fuera consciente de en qué medida mis alumnos constantemente están buscando información en Internet, la están analizando, la están reconstruyendo y publicando y la están intercambiando y colaborando con otros, ¿no? Yo creo que ese triángulo de búsqueda, búsqueda de información, construcción de información, intercambio de información por parte de los estudiantes tendría que ser constante. A la vez otra idea es, no sé si conocen el término, aunque creo que en todas partes, cada vez esto es más global. Ya no hay experiencias locales, sino, vale, pues no lo reitero, la idea también de que el alumno sea, digamos, dueño de un territorio del ciberespacio, donde de algún modo va sedimentando lo que va produciendo, va reflexionando sobre ello, construye ese espacio personal de aprendizaje. Concluyendo, que ya me mostraron el cartelito de acá. Yo creo que sí, fundamental. Bueno, pregunta que les dejo, simplemente ya acabo ya. Miren, yo creo que ya, por lo que leía antes de venir, busqué informes sobre el festival, encontré ese informe que citaron antes de Fulan y demás. Yo creo que ya ustedes, la tecnología está en las aulas, está en las manos de los estudiantes. Prácticamente todos los alumnos tienen ya ese festival. La pregunta que se lo formulé a ustedes al principio de mi charla, vuelvo a hacerse ahora concluyendo. Cada uno de ustedes, con sus alumnos, con la pedagogía que tienen entre manos, realmente en el modo en que trabajan con ellos y lo que plantean, lo que están haciendo los estudiantes realmente supone cambio, transformación, innovación educativa. La pregunta, o seguimos más o menos, con ciertos matices, enseñando las mismas matemáticas y de la misma forma. Yo el mensaje, por eso era el título de la reinvención. Es tan potente la transformación de nuestra civilización en este tránsito del siglo XX al XXI, es tan poderosa ese tsunami, ese huracán tremendo de la omnipresencia tecnológica, que tenemos evidencias empíricas de que aquellas empresas que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, aquellas instituciones, aquellas personas, individuos, que no han sido conscientes de los cambios brutales que están trayéndose, llegando con la tecnología, y no han sabido reinventarse y adaptarse a los mismos, están desapareciendo. De verdad, podemos poner un montón de ejemplos. Yo siempre cito, en ese minuto que me queda, cito el ejemplo de Kodak. Estoy viendo cámaras, todos ustedes están haciendo fotos. Hubo una empresa llamada Kodak en el siglo XX que fue la dominante de la fotografía. Kodak, al final del siglo XX, con la llegada de lo digital, no supo ver el cambio. Dijo, vale, esto nada, esto es simplemente un cachivache, que lo importante sigue siendo la fotografía en película y en papel. Gano dinero vendiendo los rollos, bueno, en menos de 10 años Kodak ha desaparecido. Simplemente, pues el mensaje es, cada uno de nosotros, como individuos, maestros, cada uno de nosotros, pero a la vez también la institución escolar, tiene que replantearse completamente el sentido que tiene en la sociedad del siglo XXI. En España, por ejemplo, hay un debate enorme donde muchos padres y madres están cuestionando ya la educación que dan en el sistema público de enseñanza y prefieren llevarlo a lo privado y prefieren, muchos de ellos ya radicalizados, no escolarizarlos.
Esto significa que se está cuestionando las señas básicas de la institución escolar y porque no da respuesta a las necesidades del momento actual. Por tanto, tenemos que reinventarnos, insisto, reinventarnos como individuos docentes, pero también como instituciones. En definitiva, lo de siempre. Nuestra labor, nuestra meta, nuestro reto es cómo formar y por tanto cómo aprender para ser ciudadanos cultos de esta sociedad del siglo XXI que además de lo empírico se desarrolla y funciona en el ciberespacio. Y nada más. Muchas gracias y encantadísimo. Muchísimas gracias al doctor Manuel Arias Moreira. Me consulta él si tenemos un tiempo para algunas preguntas. El tiempo realmente es tirano porque estamos con problemas de agenda, doctor, pero sí les vamos a pedir al público que en esta breve pausa de café que vamos a realizar no mayor a 10 minutos y continuar luego con la agenda, hagan los participantes preguntas por escrito que usted pueda dilucidarlas después en la continuación. ¿Le parece bien? Muy bien, muchas gracias entonces por la excelencia de su disertación. Muy amable.